Muy bien. Las características. Está bien, licenciado. Características. Las principales características que identifican a las reservas, sin ser limitativas, son: se constituyen en cumplimiento de disposiciones legales y o acuerdos incluidos en el testimonio de constitución. Se constituyen con finalidad específica, razón por la cual el título de cada partida requiere ser preciso, no generalista, vago ni indeterminado. No pueden ser utilizadas en la distribución de utilidades, puesto que tienen finalidad específica. Constituyen una fuente interna para efectos de aumentos de capital, capitalización. Pueden absorber quebrantos, pérdidas o futuros quebrantos hasta alcanzar el margen de aceptación de pérdidas, MAP, según disposiciones legales. Debe efectuarse una actualización de valores si la situación económica determina pérdida de poder adquisitivo, en cumplimiento de las normas de contabilidad. Margen de aceptación de pérdidas, MAP. Es la capacidad en términos de unidades monetarias que poseen las sociedades comerciales para soportar pérdidas antes de reducir su capital. ¿Fuente más, licenciado? Está bien. Hasta ahí, mi estimado Abad. Hemos comentado ya con ustedes esta parte, sea esa manera de recapitular. Las reservas, pues, son respaldos de capital frente a terceras personas. Y tal cual habíamos comentado en la anterior sesión, la recomendación nuestra es de que en las empresas se pueda constituir una mayor cantidad y cuantía de reservas para que de esa manera se tenga un capital mucho más respaldado. Y por supuesto, no solamente para el respaldo, ¿no? Ustedes han podido apreciar en las características, es que con las reservas también se pueden efectuar capitalizaciones, es decir, se puede aumentar el capital de una sociedad, no hay mayor inconveniente. Pero bajo la otra condicionante, de igual manera, se pueden efectuar absorción de pérdidas en las empresas. Entonces, si una empresa ha constituido una mínima cuantía de reservas y tropieza con estos quebrantos, pues la posibilidad de absorber estas pérdidas también es mínima. En cambio, en la medida en que una empresa vaya constituyendo una mayor cuantía de pérdidas, sí tiene la posibilidad, perdón, de reservas, sí tiene la posibilidad de poder efectuar una absorción, una reducción, una disminución en las pérdidas que se van suscitando. Pero tampoco implica esto, por favor, de que con las reservas se han agotado 100% las pérdidas. No, 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 bajo ningún punto de vista. La absorción de estos quebrantos, la reducción de estas pérdidas a través de las reservas es solo y simplemente hasta la cuantía de estas reservas, ¿no? Si tienen una pérdida de 100 y las reservas son de 110, pues las reservas quedarán en 10. Si las pérdidas alcanzan a 100 y tienen reservas de 80, pues solamente podrán reducir este impacto negativo hasta 80 y todavía quedará una pérdida de 20. Entonces no implica que necesariamente, ni se vaya a entender literalmente, de que con las pérdidas ya estamos absorbiendo, estamos reduciendo con las reservas, mejor dicho, estamos reduciendo las pérdidas en una empresa, no. Pero que podamos contrarrestar de alguna manera, por supuesto que sí. Estas reservas, habíamos comentado también en la anterior sesión, se constituyen con una finalidad específica, ¿ah? Para algo en particular. Entonces, los títulos de las reservas, los títulos de las cuentas en las reservas, tienen que ser precisos, tienen que estar en función a la finalidad que van a cumplir estas reservas. Entonces, no podemos tener títulos de cuenta vagos, generalistas, indeterminados. No, no, no. Como habíamos hecho el ejemplo el día lunes, reserva para futuras contingencias. ¿Cuáles son esas futuras contingencias? Futuras contingencias. 100% predictivos. No, no, no hay esa situación. Entonces, los títulos de las cuentas tienen que ser precisos, tienen que guardar relación con la finalidad para la cual fueron constituidas
estas reservas. Estas reservas también se actualizan. Se actualizan siempre y cuando vayamos a preparar estados financieros a moneda constante. Hicimos un ejercicio el año pasado de actualización de reservas, por supuesto que sí, bajo la condicionante de que estaríamos preparando estados financieros a moneda constante con un ajuste integral, por supuesto que sí. Entonces ahora nuevamente revisaremos en el marco práctico actualizaciones, por supuesto. Vamos nuevamente a revisar actualizaciones, no solamente de las reservas, del capital, de los resultados acumulados, es decir, de todo el patrimonio de la empresa. Acá estamos identificando como MAP el margen de aceptación de pérdidas, y pues no es nada más que la capacidad que tiene una empresa, capacidad cuantificada en términos de unidades monetarias para soportar las pérdidas. Si vale el término, es una especie de techo hasta el cual pueden llegar las pérdidas y no hay ningún inconveniente para la empresa. Pero si sobrepasan este margen, sí, ya estarían vulnerando norma legal y, por supuesto, lineamiento contable, ¿no? Ya dejaría de ser una empresa en marcha. Entonces, sí, a través de este margen de aceptación de pérdidas podemos cuantificar nosotros la capacidad que tienen las empresas para soportar las pérdidas. Habíamos comentado de las fuentes y los resultados favorables y disposiciones legales. Entonces, ¿qué implica aquello? Fuente, el lugar de donde sale. Fuente, el lugar de donde nace algo. Entonces, ¿de dónde se originan las fuentes, las reservas? Las reservas tienen dos fuentes. Los resultados favorables. ¿Qué implica esto de resultados favorables? Que si se suscitan utilidades, se constituyen estas reservas. Eso quiere decir que solo cuando hay utilidades se constituyen esas reservas. Y cuando hablamos de disposiciones legales o disposiciones técnicas, estamos haciendo mención a incorporar reservas, pero ajenas al resultado. ¿Qué implica eso? Haya utilidad o haya pérdida, se constituyen estas reservas. Entonces, hablamos de dos fuentes de estas reservas. Ahora, desde estos dos puntos de vista de la fuente de las reservas, de los resultados favorables, tenemos la clásica reserva legal, la reserva para capitalización, la reserva para reposición de capital, la reserva para ampliación de capital. Y estas reservas se las constituye sí y solo si existan utilidades. Si no hay utilidades, no. Imposible. No van a poder constituirse. En cambio, decíamos, hay reservas que se constituyen de manera ajena, de manera independiente de los resultados. ¿Qué implica esto? Haya utilidad o haya pérdida, sí se pueden constituir estas reservas. Ejemplo, la reserva por revalúos técnicos. La vamos a estudiar, por supuesto, de manera muy detenida en un tema en particular a esta partida contable a través de ese procedimiento técnico de la revalorización técnica de bienes. Sí. El ajuste de reservas patrimoniales, por supuesto, también. Haya utilidad o haya pérdida, reexpresamos valores. Entonces, estas partidas contables se constituyen bajo esa condición. Hablamos de la clasificación de las reservas. Y esta clasificación, por supuesto, responde también a la fuente de las reservas. Y hablamos de reservas jurídicas, hablamos de reservas estatutarias, hablamos de reservas voluntarias
y hablamos de reservas por normas de contabilidad. Muy bien. Revisemos las reservas jurídicas. Mi estimada Michelle, por favor. Licenciado, buen día. Aún no tengo el libro. Hoy en la tarde lo voy a ir a comprar. Ya, a ver, Magalí. Licenciado, de la misma manera, recién lo voy a adquirir el libro. Ya, Ruth. A ver, ¿alguna persona que tenga? Yo puedo leer, licenciado. Ya, mi estimado Abad, muy bien, adelante. Está bien, licenciado. Reservas jurídicas. Estos respaldos de capital se constituyen en cumplimiento de norma jurídica, fijando su porcentaje y obligación de constituir con finalidad específica, solo y únicamente cuando se generen utilidades netas al cierre del ejercicio. En sociedades comerciales con responsabilidad limitada, siendo esta reserva legal. Código de Comercio obliga su constitución equivalente a un mínimo del 5% hasta alcanzar el 50% de su capital, cesando en tal momento su constitución y renaciendo de forma inmediata cuando por cualquier circunstancia la cifra de la reserva descienda, esté por debajo del límite legal fijado. Sin embargo, no incluidas en Código de Comercio, pero en Ley General de Cooperativas están las sociedades cooperativas que deben constituir fondo de reserva, fondo de educación, fondo de previsión y asistencia social. Gracias, mi estimado Abad, muy bien. Entonces, cuando las identificamos como reservas jurídicas, ¿qué implica? Implica que estas reservas están al amparo de una norma legal. Estas reservas se están originando por la promulgación de una norma legal. Por tanto, su cumplimiento es de carácter obligatorio, es obligatorio. Ahora, obviamente, estas reservas jurídicas se constituyen también bajo esa fuente anterior que hemos comentado. Se constituyen por las utilidades. Si no existen utilidades en una sociedad, esta no puede constituir estas reservas bajo ningún punto de vista. Nosotros hemos revisado el estado de resultados el pasado año y tenemos la utilidad bruta del ejercicio menos el impuesto sobre la utilidad, tenemos la utilidad neta. Entonces, de esta utilidad neta se constituyen estas reservas. Pero si en vez de obtener utilidad se ha generado pérdida, no hay posibilidad. Primera condicionante. Segunda condicionante, que esta reserva legal es aplicable a las sociedades que poseen responsabilidad limitada. Es decir, a la sociedad anónima, a la sociedad anónima mixta y a las sociedades de responsabilidad limitada clásicas. Sociedades que están obligadas a constituir reserva legal. Una sociedad colectiva, una sociedad en comandita simple, no. Así tengan utilidades, no están obligadas a constituir reserva legal. Ahora, constituyen reserva legal en un porcentaje equivalente no menor al 5%, estoy hablando interpretativamente. O sea, no van a poder constituir una reserva legal del 4%, no, ni del 3%. Como mínimo, dice, como mínimo, deben constituir una reserva equivalente al 5%, como mínimo. Y como máximo, no dice eso. Entonces, ¿podemos constituir una reserva legal del 6%? Sí. ¿Del 7%? Sí. ¿Del 8%? Sí. ¿Del 10%? Sí. Y de esa manera es que nosotros, el pasado año, sin hacer este marco teórico amplio de las reservas, hemos constituido una reserva legal del 10%. Correcto. Entonces, si trabajamos en una empresa recomendando que se constituya un 10%, implica que en los años venideros, los siguientes años, vayan a mantener aquello 10%, 10%, 10%, 10%, 10%.
hasta, dice, alcanzar el 50% del capital. Entonces, si el capital de la sociedad es 1 millón, entonces la reserva legal la van a constituir hasta que llegue a 500.000 bolivianos. Por supuesto que sí. Ahora, ¿qué dice después de eso en la norma? No, no dice nada más. Nosotros recomendaríamos que sigan constituyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque representa un respaldo de capital frente a terceras personas. Esa es la reserva legal. Y precisamente por eso se la titula así, reserva legal, legal, legal. Entonces, emerge de una norma jurídica. Tienen ustedes ahí en la parte final de ese acápite 3 otras reservas, el fondo de reserva, fondo de educación y el fondo de previsión y asistencia. Pero eso es para el campo de las cooperativas. Incluyo acá simple y llanamente para que tengan ese conocimiento, ¿no? Pero estas no están reconocidas por el Código de Comercio. Están en función a la Ley General de Cooperativas. La antigua ley, la Ley General de Sociedades Cooperativas, fue abrogada. Y la con la que estamos trabajando es la promulgada por el presidente Evo Morales. Entonces, trabajamos con esta norma legal. Muy bien. Proseguimos con, ¿o hay alguna pregunta? Muy bien. Prosigamos con las estatutarias. Está bien, licenciado. Reservas estatutarias. Estos respaldos de capital se constituyen en cumplimiento de acuerdos incluidos en testimonio de constitución y o estatutos de una empresa, fijando su porcentaje y obligación de constituir con finalidad específica solo y únicamente cuando se generen utilidades netas al cierre del ejercicio. En sociedades comerciales con o sin responsabilidad limitada, siendo estas reserva para capitalización, reserva para reinversión de capital, reserva para reposición de capital y reserva para ampliación de capital. Estas reservas quedan sustraídas al poder de la Asamblea Junta General mientras no haya una modificación de las normas estatutarias que las regulan. Muy bien, gracias. ¿Por qué estatutarias? Estatutarias porque se originan del estatuto. Estatutarias se originan del estatuto de una sociedad comercial. Particularmente en las sociedades por acciones, las sociedades anónimas mixtas, se suelen preparar, además del testimonio de constitución, los estatutos de la sociedad. Pero no es eso limitativo solamente para la sociedad. Dependiendo de la decisión de los inversionistas, en una SRL pueden preparar tranquilamente estatutos. Ya tienen su testimonio de constitución y además sus estatutos. No hay ningún inconveniente. Por eso que en su marco conceptual hacemos referencia a que estas reservas pueden estar incluidas en el testimonio de constitución y en los estatutos de la sociedad, o pueden estar en el testimonio o pueden estar en el estatuto. No hay mayor inconveniente de aquello. Si no tienen estatutos, pues tranquilamente incorporan en el testimonio de constitución, habilitan una cláusula de las reservas y ahí establecen que la sociedad constituirá reserva para capitalización y reserva para reinversión de capital en tales y tales porcentajes de las utilidades libres de gravamen impositivo. Por supuesto que sí. De esa manera se podrán constituir estas redes. Por eso las conoce como estatutarias, porque tienen su sustento un documento que es un acuerdo contractual de los inversionistas, ¿ya? El testimonio es verídicamente ese acuerdo de los inversionistas, de los propietarios, llámense socios o accionistas, donde se establecen sus derechos y sus obligaciones, por supuesto. Ese es el testimonio. Ese es. Pero ese mismo testimonio de manera ampliada que tienen los estatutos, ¿no? Ejemplo, tenemos la cláusula en el testimonio que dice la administración
Y ahí se describe la forma de administración en unas 7, 8 o 10 filas, renglones. En cambio, esa misma administración en el testimonio es un capítulo con varios artículos donde se entra a un lujo de detalle. Esa es la situación. Es el mismo testimonio, pero de manera ampliada, de manera, podríamos decir, desmenuzada de aquello que representa el testimonio de Dios. Entonces, de ahí tenemos estas reservas. Y por supuesto, también estas reservas solo se van a poder aplicar en caso de utilidad. Si no hay utilidad, ninguna de estas. Ninguna de estas. Alguien me dirá, ¿podemos constituir reserva legal y digamos reserva para capitalización? Podemos constituir reserva legal, reserva para capitalización, reserva para reinversión de capital. Sí. Podemos constituir reserva legal y todas estas cuatro, sí. Inconveniente. Entonces, si nosotros estamos asesorando a la empresa y les recomendamos que la legal sea del 10%, la reserva para capitalización puede venir, digamos, en un 6%, la reserva para reinversión de capital en un 4%, y año tras año se va constituyendo estas reservas en la sociedad. Y no hay mayor inconveniente. ¿Preguntas? Todo claro, licenciado. Ya, muy bien. Vamos con las reservas voluntarias. Mi estimada Janet, colabora. Está bien, licenciado. Reservas voluntarias. Estos raspados de capital se constituyen una vez atendidos procedimientos legales y estatutarios. En cumplimiento de acuerdos voluntarios aprobados por Asamblea Junta General de Inversionistas, Socios o Accionistas, siendo de libre aplicación hasta cumplir su objetivo, siendo estas reserva de ampliación de planta y reserva de ampliación para traslado de planta. Ya, muy bien, gracias, mi estimada Janet. Entonces hablamos de las reservas voluntarias y su nominación ya nos dice todo. Voluntariedad. No están obligadas las empresas. Si gustan, constituyen estas reservas. Si no, no hay mayor inconveniente. Precisamente por eso, porque es voluntaria esta decisión de constituir las reservas. Por supuesto que sí. Se constituyen estas reservas después de ¿qué? De que se hayan atendido lineamientos legales. Después de haber constituido la reserva legal, ya. Después de haber atendido los requerimientos estatutarios, sean constituidos reservas estatutarias, ya. Y ven por conveniente los socios en su asamblea o junta que mínimamente de manera anual tienen que realizarla hasta los 90 días después de transcurrido el año fiscal, aprobar los estados financieros, sí. Entonces pueden constituir tranquilamente una reserva adicional. En este caso, ejemplo, la reserva para ampliación de plantas, reserva para traslado de plantas. Pero si no gustan, no hay ningún problema. Entonces se quedan con la legal y las estatutarias. Y la mayor parte de los casos van solo con la legal. En una cantidad menor van por la legal y alguna o algunas estatutarias. Voluntarias muy poco, pero existe la posibilidad de que se puedan constituir estas reservas. Seguimos con la reserva por norma de contabilidad, sí. Yo, licenciado, reservas por normas de contabilidad. Estos Ya. raspados de capital se constituyen en cumplimiento de normas de contabilidad de manera independiente, ajena a los resultados, utilidad o pérdida generados por una empresa al cierre del ejercicio. No poseen porcentaje específico y son aplicadas en sociedades comerciales con o sin responsabilidad limitada, siendo estas reserva por revalúos técnicos, ajuste de reservas patrimoniales.
Muy bien, gracias, mi estimada Jenny. Entonces acá tenemos otras reservas, las reservas por norma de contabilidad. Entonces, ¿qué implica esto? Que estas reservas están contempladas en normas de contabilidad. Y, por supuesto, bajo esa condicionante, las constituye. Segundo, están al margen de los resultados. ¿Qué implica esto? Haya utilidad, se constituye. Haya pérdida, se constituye. O sea, por eso decimos que estas reservas son ajenas a los resultados. Y se las incorpora. Y no necesariamente a fin de año, cualquier momento pueden ser incorporadas estas reservas. Y estamos hablando de un caso clásico como es la revalorización técnica de los bienes de uso de una empresa. Entonces de ahí surge la cuenta reserva por revalúos técnicos. Y de esa manera se constituye esta reserva, como consecuencia de asignarles justiprecios a los bienes que utiliza una empresa en el desarrollo de sus actividades. Correcto. Entonces de ahí. O el ajuste de reservas patrimoniales, cuando se están efectuando reexpresión de valores. Y reexpresamos valores así haya utilidad o haya pérdida. Por eso estas reservas son ajenas a los resultados de una empresa. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Ya. Mi estimada Jenny, ¿nos colabora con resultados acumulados? Está bien. Resultados acumulados son el conjunto de utilidades líquidas, como también de pérdidas generadas periódicamente por una empresa, como consecuencia de realizar transacciones inherentes al giro específico de sus actividades, correspondientes a ejercicios, años anteriores, más su actualización de valores, como también el resultado obtenido en el ejercicio actual. Según estado de resultados, siendo estas resultados acumulados, utilidades y o pérdidas, utilidad de ejercicio o pérdida del ejercicio. La cuenta de resultados acumulados puede presentar saldo, deudor o acreedor, siendo su interpretación saldo acreedor. De la cuenta de resultados acumulados debe ser interpretado como utilidades acumuladas a la fecha de su presentación. Saldo deudor de la cuenta de resultados acumulados debe ser interpretado como pérdidas acumuladas a la fecha de su presentación. Muy bien. Entonces acá estamos hablando ya de un tercer subgrupo. Hemos hablado del subgrupo capital con sus respectivas cuentas, del subgrupo reservas con sus respectivas cuentas. Ahora estamos hablando del subgrupo resultados. Y por supuesto, este subgrupo tiene una sola cuenta. ¿Y cuál es esa cuenta? Resultados acumulados. Y en esta partida, resultados acumulados, es donde se va incorporando las utilidades, como también las pérdidas de una empresa. Entonces, de esa manera es que se da origen a la cuenta resultados acumulados. Entonces, reitero, en esta cuenta resultados acumulados se están incorporando las utilidades, o si gustan, se están contabilizando las utilidades, como también las pérdidas que genera una empresa anualmente. Alguien dirá, ¿y por qué hablamos de dos aspectos, resultados acumulados, utilidad? Simple y llanamente por lo siguiente. Porque en la cuenta resultados acumulados están las utilidades, como también las pérdidas de los años anteriores. En el año actual, lo que se tiene es la utilidad o la pérdida del año actual. Y de igual manera, esta utilidad o pérdida del año actual tiene que ir a formar parte de los resultados acumulados. Es decir, debemos contabilizar en la cuenta resultados. ¿Y cómo es que nosotros podemos
identificar a esta partida contable por su saldo, por su saldo. Si la cuenta resultados acumulados presenta saldo acreedor, interpretamos como utilidades. Si presenta saldo deudor, interpretamos como pérdida. El saldo acreedor utilidades maximiza el patrimonio de una empresa. El saldo deudor pérdidas minimiza, disminuye el patrimonio de una empresa. Pero cualquiera sea el resultado, cualquiera que sea el resultado, porque solamente hay dos alternativas, ganar o perder, generar utilidad o generar pérdida. Cualquiera sea el resultado, utilidad o pérdida, tiene que afectar el patrimonio. Obligadamente tiene que afectar el patrimonio. Y estos resultados, pues, se contabilizan en la cuenta resultados acumulados. Y de esa manera damos origen a esta partida contable. El objetivo, por favor. Está bien, licenciado. Objetivo. Es proporcionar información financiera razonable en términos de unidades monetarias referida a la cuantía de las utilidades o pérdidas acumuladas en una empresa a la fecha de su presentación. Ya que hemos comentado, sigamos, por favor. Está bien. Características. Las principales características que identifican a los resultados acumulados son: el saldo inicial, deudor o acreedor de la cuenta, representa información relacionada con los resultados de operaciones que corresponden a ejercicios anteriores, con la finalidad de no distorsionar los resultados del ejercicio actual. Cuando el saldo inicial es acreedor, representa utilidades y son: fuente para distribución de utilidades en favor de los inversionistas, socios o accionistas en forma parcial o total. Fuente para efectuar aumentos en capital, capitalización. Cuando el saldo inicial es deudor, representa pérdidas y requiere nuevos aportes de capital, generar utilidades suficientes para absorber las pérdidas, reducir, disminuir el capital, de ser insuficiente, dar curso a su liquidación. El saldo inicial de la cuenta puede ser modificado como consecuencia de incorporar regularizaciones, ajustes por cambio de políticas contables y o errores en aplicación de normas de contabilidad. Toda regularización, ajuste contra el saldo inicial de la cuenta debe ser autorizada por la instancia máxima de decisión de la empresa. Las regularizaciones, ajustes practicados con efecto a ejercicios anteriores por diferentes conceptos pueden generar aumento, abono, disminución, cargo. Regularizaciones, ajustes contra ejercicios anteriores que generan aumento deben reconocerse a efectos tributarios. Debe efectuarse una actualización de valores si la situación económica determina pérdida de poder adquisitivo en cumplimiento de normas de contabilidad. Muy bien, gracias, mi estimada Jenny. Entonces, estamos hablando de las características que identifican a los resultados acumulados. Y no olvidemos esto, ¿no? El hablar de resultados acumulados, pues, es una conjunción de utilidades como también de pérdidas que se van generando anualmente en una empresa. Sea utilidad o sea pérdida, eso se contabiliza en la cuenta de resultados. Las pérdidas con cargo a la cuenta de resultados acumulados. Las utilidades con abono a la cuenta resultados acumulados. Y de esa manera es que podemos llegar a determinar su saldo. Y el saldo puede ser deudor o, caso contrario, puede ser acreedor. Cuando es un saldo deudor, por supuesto que estamos haciendo referencia y se interpreta así a pérdidas acumuladas. Y cuando presenta un saldo acreedor, a utilidades acumuladas en la empresa. Por supuesto que sí. ¿Por qué decimos el saldo inicial de la cuenta? Porque si tomamos el año anterior se ha generado utilidad o se ha generado pérdida y se ha incorporado a la cuenta resultados acumulados y de esa manera se sigue
incorporando en la cuenta resultados acumulados los resultados obtenidos. Entonces, si eso hemos contabilizado y de esa manera el año anterior, en el año actual ese saldo final es saldo inicial. Entonces tenemos el saldo inicial de la cuenta resultados acumulados. Por eso decimos un saldo inicial en la cuenta resultados acumulados. Ahora, por supuesto que ese saldo inicial se convierte en una fuente para poder declarar utilidades en favor de los inversionistas, o caso contrario, si ellos no quieren, entonces sí se puede tomar de manera total o de manera parcial su capitalización. Entonces, ¿qué implica? Que las utilidades también son fuente para generar capitalización en las utilidades. En vez que los socios retiren su utilidad, la dejan en la empresa y aumentan sus capitales. Entonces estamos hablando de una capitalización, o caso contrario de una distribución de utilidad. Pero acá quiero ser puntual adicionalmente y decirles que se distribuyen las utilidades sí y solo si se hayan absorbido, se hayan compensado las pérdidas anteriores. Imagínense, estamos en el año 2021. Hasta el 2020, años anteriores, hasta el 2020, se tiene una pérdida de 300,000 bolivianos. El 2021 se ha generado una utilidad de 180,000 bolivianos. A simple vista, el 2022 habría que distribuir los 180,000 bolivianos en favor de los inversionistas. No. Porque estos 180,000 van a ir a compensar parte de las pérdidas. Al contabilizar los 180,000, las pérdidas de 300,000 van a bajar a 120,000. Y va a seguir existiendo pérdidas acumuladas en la empresa. Caso 2. Tenemos al 31 de diciembre de 2020 300,000 bolivianos de pérdida. Al 31 de diciembre de 2021 se genera una utilidad de 300,000. Y los socios piden que se distribuya el año 2022. A simple vista daría la impresión de que sí, se tiene que distribuir, son 300,000 bolivianos. No. Hay una pérdida de 300,000. Primero tienes que compensar las pérdidas. Entonces, al contabilizar los 300,000 de utilidad, existiendo una pérdida de 300,000, el saldo va a ser 0. Entonces, de acuerdo a esa información proporcionada en mayores, no hay utilidades que distribuir. Caso 3. Existen pérdidas acumuladas de 300,000 bolivianos al 31 de diciembre de 2020. Al cierre de 2021 se generan 400,000 bolivianos. Y los socios piden que se distribuya el 2022. Perfecto. A simple vista daría la impresión que se tienen que distribuir 400,000. No. Hay pérdidas que llegan a 300,000. Entonces, si contabilizamos, hay un saldo deudor de 300,000, abonamos 400,000, el nuevo saldo ya no va a ser deudor, va a ser acreedor. ¿De cuánto? De 100,000. ¿Cuánto se puede distribuir a los socios? Solo 100,000, no los 400,000. Entonces, de existir pérdidas, primero deben ser compensadas estas para poder efectuar su distribución. ¿Estamos bien? ¿Preguntas hasta acá?
Muy bien. El segundo aspecto. Ese saldo de la cuenta resultados acumulados de años anteriores, que representa el saldo inicial en el año actual, ¿se puede modificar? Sí. Por ajustes. Por ajustes de años anteriores. Sí se puede modificar. Ahora que al incorporar estos ajustes, el resultado se modifique de manera favorable o de manera desfavorable, eso es otra cosa. Pero que sí se puede modificar el saldo en términos de unidades monetarias de los resultados acumulados de una empresa, por supuesto que sí, pueden realizar. Pero no se olviden eso, que al incorporar estos ajustes, tiene que existir necesariamente aquiescencia de la instancia máxima de decisión en la empresa. Sí, tiene que haber. Entonces, teniendo esa aquiescencia, tranquilamente se incorporan estos ajustes. Ahora alguien dirá, y si no hay aquiescencia, en determinados casos, así los socios no estén de acuerdo, se tiene que incorporar, porque se les debe efectuar una explicación técnica para demostrarles que están obligados a contabilizar. Entonces no queda otra, en esos casos, que incorporar necesariamente. Pero en la normalidad es que sí, se puede modificar su saldo, se puede aumentar o se puede disminuir como consecuencia de incorporar ajustes de años anteriores. Ciertísimo, ciertísimo, ¿no? Eso está en la norma número 8 ya, internacional, por ejemplo, cambios de las políticas contables, estimaciones contables y errores. Ahí está. De esa manera podemos sí trabajar con ellos. Incluso, ¿no? De tener resultados acumulados 100,000 utilidades se puede convertir en una pérdida de 20,000. Sí, 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 así de sencillo. Por el solo hecho de incorporar estos ajustes que corresponden a los años anteriores. Es decir, de transacciones suscitadas en años anteriores, en el año actual cobren vigencia y tengan que afectarse al saldo de la cuenta resultados acumulados. Vamos a explicar con más amplitud esto en el momento en que veamos este tratamiento. Muy bien, ¿preguntas? No, licenciado, todo claro. Ya. Y a diferencia de las otras cuentas de patrimonio, los resultados acumulados se actualizan, sí, pero en su propia partida contable. No es como el capital. Se actualiza el capital, sí, en la cuenta ajuste de capital. Aparte. Las reservas se actualizan, sí, pero no en sus cuentas, aparte, ajuste de reservas patrimoniales. Los resultados acumulados se actualizan, sí, pero en su propia cuenta, en su propia cuenta. Esa es la diferencia cuando realizamos una actualización. Muy bien. Tenemos fuente y conformación de las reservas, mi estimada Janet. Digamos, por favor. Janet. Jenny. Está bien, licenciado. Ah, Fuente en gracias. conformación. Los resultados acumulados generados por una empresa se originan de dos fuentes que son resultados favorables y resultados desfavorables. Resultados favorables. Son fuente positiva de la cuenta resultados acumulados, los resultados favorables utilidades generadas por el giro específico de las actividades de una empresa, después de deducirse el impuesto sobre utilidad y constituir reservas, utilidad líquida del ejercicio, saldo acreedor, excedentes del ejercicio, Ley General de Cooperativas. Resultados desfavorables. Son fuente negativa de la cuenta resultados acumulados. Los resultados desfavorables, pérdidas, generadas por el giro específico de las actividades de una empresa. Pérdida del ejercicio, saldo deudor, pérdida del ejercicio, Ley General de Cooperativas. Muy bien, gracias, mi estimada
Jenny. No hay problema. Ya hemos comentado también esto. Seamos reiterativos. ¿De dónde se origina? Simplemente, ¿no? Fuente es el origen. ¿De dónde se origina? ¿De dónde nacen los resultados acumulados? Y su origen son los resultados que cada año va generando una empresa. Y solamente pues existen dos grandes alternativas. Que la empresa genere utilidad o que la empresa genere pérdida. Si genera pérdida, pues igual va a formar parte de los resultados acumulados, pero va a ir a disminuir el patrimonio. Si genera utilidades, de igual manera va a formar parte de los resultados acumulados, pero va a tender a aumentar el patrimonio de una sociedad. Entonces, eso hace referencia a la fuente, de dónde emergen, de dónde vienen, cómo es que se originan esos resultados acumulados. Veamos este otro componente. Otras cuentas de patrimonio. Mi estimada Lisette, por favor. Lisette. Licenciado Lisset Oviedo. Sí. ¿Me está hablando Rubí? Sí. Ya, adelante. Otras cuentas de patrimonio constituyen el conjunto de resultados extraordinarios, favorables y o desfavorables, generados en una empresa, como consecuencia de efectuar transacciones contables muy particulares y muy poco frecuentes, habituales, con el capital y los inversionistas socios. El concepto de mantenimiento de capital relaciona los conceptos de capital y de utilidad porque proporciona el punto de referencia para medir tal resultado, necesario para distinguir entre rendimiento sobre el capital y recuperación del capital. Solo las entradas de activos que excedan las cantidades necesarias para mantener el capital pueden ser consideradas como No, utilidad ¿dónde y por estamos, mi tanto, estimada Rubí? Estamos en otras cuentas de patrimonio. cierto, licenciado, me equivoqué con la página número 26. Ya. Ya. Ay, leo nuevamente, ¿verdad? Sí. Otras cuentas de patrimonio constituyen el conjunto de resultados extraordinarios, favorables y o desfavorables generados en una empresa como consecuencia de efectuar transacciones contables muy particulares y poco frecuentes, habituales, con el capital y los inversionistas, socios o accionistas, siendo ajenas al giro específico de sus actividades. Estas cuentas pueden presentar saldo deudor o acreedor en forma independiente, en función al resultado de la transacción efectuada, siendo su interpretación saldo acreedor de estas cuentas debe ser interpretado como resultados favorables y aumentan el patrimonio. Saldo deudor de estas cuentas debe ser interpretado como resultados desfavorables y disminuyen el patrimonio. Bien, gracias, mi estimada Rubí. Primero, existen 4 subgrupos en el patrimonio. Y no como la mayor parte de los colegas dice capital, reservas, resultados acumulados. No. Existe un cuarto subgrupo. Y a este cuarto subgrupo yo le doy ese título de otras cuentas de patrimonio. ¿Por qué?
porque no encajan con la conceptualización que tenemos y hemos revisado respecto de los anteriores tres. Se incorporan bajo esta denominación de otras cuentas patrimoniales los resultados de una empresa que puedan ser favorables o puedan ser desfavorables, pero no, por favor, no por las transacciones realizadas normalmente por una empresa, no por las transacciones que tienen habitualidad, no. Son transacciones muy particulares. Son transacciones que en varios casos de empresas ni siquiera se llegan a suscitar como tal, pero en otras sí. Precisamente por eso, por la particularidad de estos casos. Casos muy sui generis que se suscitan en una empresa. Y que por supuesto, por realizar esas transacciones, le puede generar a la empresa un resultado favorable o puede generarle un resultado desfavorable, ciertísimo. Alguien dirá resultados al estado de resultados, no. Estas partidas se van directamente a patrimonio. No pasan por el estado de resultados para llegar a patrimonio. Se van directamente a patrimonio. Y alguien dirá, ¿por qué directamente a patrimonio? Simple y llanamente porque no son transacciones habituales. No son transacciones que se realicen diariamente. Si se realizarían diariamente, pues no tenemos por qué hablar de este cuarto componente, de este cuarto subgrupo, no. Son transacciones muy particulares. Transacciones que en varias empresas, o digamos en muchas empresas, ni siquiera se llegan a suscitar. Pero en otras empresas sí se llegan a suscitar estas transacciones. Reitero, muy pocas veces. Pero eso no implica que no las vamos a estudiar. Eso no implica que no debamos tener el conocimiento como tal. Entonces, simplemente diremos, son transacciones poco frecuentes, son transacciones muy sui generis, son transacciones que directamente afectan el patrimonio por aumento, por disminución. Diremos que son transacciones que al contabilizar en estas cuentas, no es una sola, son varias cuentas, pues pueden presentar saldo deudor o acreedor. Deudor como un resultado desfavorable, acreedor como un resultado favorable. Vamos con el objetivo, por favor. Subí. Ok, licenciado. Objetivo es proporcionar información financiera razonable en términos de unidades monetarias, inherentes a la cuantificación de transacciones ajenas al giro específico de las actividades de una empresa. Sigamos, por favor. Características. Las principales características que identifican a otras cuentas de patrimonio se describen seguidamente. Contabilizan transacciones muy particulares o poco frecuentes. Exponen saldo deudor. Cuando las transacciones son desfavorables, hecho que determina disminuir el patrimonio. Exponen saldo acreedor. Cuando las transacciones son favorables, hecho que determina aumentar el patrimonio. Constituyen una fuente total o parcial para fines de capitalización cuando exponen saldo acreedor. Debe efectuarse una actualización de valores en cumplimiento de normas de contabilidad, si corresponde. Bien. Gracias, mi estimada Rubí. Entonces, estas cuentas de patrimonio, también, al igual que toda la contabilidad, están destinadas a proporcionarnos información. Una información financiera, desde luego,
En términos de unidades monetarias, tiene que ser así. ¿Relacionada con qué? Con ese conjunto de transacciones poco frecuentes, poco habituales, poco comunes, que se hayan podido suscitar en una empresa. Entonces, estas partidas contables pueden ser contabilizadas con cargo o pueden ser contabilizadas con ahorro. El hecho que carguemos estas partidas contables implica que van a presentar saldo deudor y el hecho de presentar saldo deudor implica una reducción en el patrimonio. Van a ir a disminuir. En cambio, también tienen la posibilidad de estas partidas contables de poder generar saldos acreedores. Correcto. Entonces, el hecho de que una partida de estas se la haya abonado va a generar un saldo acreedor y al generar un saldo acreedor va a originar necesariamente un aumento en el patrimonio. Pueden ser utilizadas efectos de capitalización, no hay mayor inconveniente al respecto. Y si hay una actualización de valores, también. Estas deben ser reexpresadas. ¿Por qué? Porque expresamos todo el patrimonio. Y como es que si estas cuentas forman parte del mismo, no las expresaríamos. Necesariamente tenemos que reexpresar. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ya, continuemos, por favor. Fuente, las cuentas externas, fuente, las otras cuentas de patrimonio generadas por una empresa se originan del superávit extraordinario. Superávit extraordinario o de capital. Es el conjunto de resultados favorables emergentes de transacciones suscitadas en una empresa con los inversionistas, socios o accionistas y o el capital de esa. El estudio detenido del superávit se presenta en tema 12, Sociedades Anónimas, parte 3. Ya, muy bien, gracias. ¿De dónde se originan estas partidas contables? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde nacen? ¿Cómo es que aparecen estas partidas contables? Fuente. Y la fuente de estas partidas contables es el superávit extraordinario o superávit de capital, en que se presenta el conjunto de resultados favorables emergentes de transacciones suscitadas en la empresa con los inversionistas, llámense socios o llámense accionistas, respecto del capital de dicha sociedad. Entonces, de esa manera se da origen a estas partidas contables y particularmente en este caso que generen saldos acreedores. Entonces, ¿qué implica esto? Rápidamente. Lo que tenemos en todas las empresas del sector público como del sector privado, en un enfoque eminentemente teórico de la contabilidad, en un enfoque eminentemente teórico de la contabilidad. Tenemos el superávit y tenemos el déficit. El superávit puede ser un superávit ordinario o de explotación, y el otro es un superávit extraordinario o de capital. El superávit ordinario lo estudiamos el año pasado. Ingresos menos costo y gastos, utilidad. La utilidad del ejercicio había sido el superávit ordinario. O superávit de explotación. En cambio, el superávit extraordinario no
no pasa por el estado de uso. Son transacciones particulares que realiza la empresa con los accionistas, con los socios, respecto del capital y en algunos casos con terceras personas. Y que normalmente generan algo favorable para la empresa. ¿Cómo están conformadas? Este subgrupo están integradas por las siguientes partidas: intereses sobre aportes de capital, superávit por donaciones, superávit por emisión de acciones, prima por emisión de acciones, superávit por donación de acciones, superávit por donación de acciones preferentes, de acciones. Bueno, ahí tienen un listado de las posibles partidas contables que puedan ser apropiadas en función de transacciones que se realizan en la empresa y no formen parte del giro específico de sus actividades. Estas partidas contables las vamos a estudiar particularmente en el tema número 12, Sociedades Anónimas, parte 3. Ahí vamos a estudiar la mayor parte. Los intereses sobre aportes de capital, ya vamos a estudiar esta partida contable cuando veamos nuestra primera sociedad comercial, que es la sociedad de responsabilidad limitada. No, mentira, no vamos a estudiar ahí. En la sociedad colectiva. Sí, ahí vamos a trabajar. En cambio, todas estas otras de los superávits que estamos presentando acá, vamos a estudiar en sociedades anónimas, en la parte 3. Estas partidas como ajustes por valuación, ajustes por liquidación, vamos a estudiar en los temas de transformación de sociedades, fusión de sociedades, liquidación de sociedades. Ahí vamos a estudiar estas partidas contables. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado, todo claro. Muy bien, perfecto. Veamos el numeral 6, que hace referencia a cuentas reguladoras de patrimonio. ¿Quién va a dar lectura, por favor? Yo, licenciado. Cuentas reguladoras de patrimonio. Bajo esta denominación debe incorporarse todas aquellas cuentas en medio de transacciones contables pasadas, destinadas a modificar y disminuir el saldo en términos de unidades monetarias de sus cuentas principales de capital, con la finalidad de presentar información financiera razonable. Además, posean un valor que pueda ser evaluado, medido con fiabilidad, debiendo exponerse el balance general con signo negativo. Para mejor estudio, están integradas por cuentas de deudores de patrimonio, aportes pendientes de integración, aportes por cobrar, aportes diferidos, accionistas, accionistas preferentes, accionistas comunes, acciones por emitir, acciones preferentes por emitir, acciones comunes por emitir, acciones en tesorería, adjudicación judicial de garantías, certificados pendientes de integración, sociedades cooperativas. Bien. Por favor, continuemos con esas cuentas principales. Está bien, licenciado. Cuenta principal. Es aquella partida contable que da origen a una cuenta reguladora, con la finalidad de disminuir su saldo en términos de unidades monetarias, al exponerse el balance general de una empresa. Sin embargo, es necesario puntualizar que estas cuentas no se presentan de manera conjunta bajo su título, más que de contrario se exponen en diferentes subgrupos y cuentas principales de balance general que requieran tratamiento contable. Muy bien. Estamos hablando de otras cuentas, perdón, de las cuentas reguladoras de patrimonio. ¿Hemos estudiado estas cuentas reguladoras de patrimonio? Sí. ¿Alguien me puede decir algo?
Correcto. Mentira, no hemos estudiado cuentas reguladoras de patrimonio el año pasado. Hemos estudiado cuentas reguladoras de la actividad. En contabilidad intermedia vamos a estudiar cuentas reguladoras del pasivo. Y ahora en contabilidad de sociedades vamos a estudiar cuentas reguladoras del patrimonio. Muy bien. Entonces no solamente el activo posee cuentas reguladoras, también el pasivo, también el patrimonio incluyen cuentas reguladoras. Entonces, de esa manera es que se dan origen a estas cuentas reguladoras, ¿ya? Y que, por supuesto, estas partidas reguladoras tienen por finalidad modificar, alterar el saldo de su cuenta principal. Cuenta principal, ya que hay un problema. Si no existe la cuenta principal, no hay la posibilidad de la cuenta reguladora. Tiene que existir la cuenta principal. Si existe la cuenta principal, sí, esta cuenta principal puede dar origen a su cuenta reguladora. Muebles y enseres. Depreciación acumulada muebles y enseres. No tenemos la cuenta muebles y enseres. Mentira, no hay depreciación acumulada muebles y enseres. Vehículos. Depreciación acumulada vehículos. No se tiene vehículos en la empresa. No hay la posibilidad de contabilizar su reguladora, la depreciación acumulada. Entonces responden necesariamente a su cuenta principal, la cuenta que va a dar origen a la partida reguladora. En este caso, estas cuentas reguladoras de patrimonio, particularmente, no estoy diciendo siempre, en la mayoría de los casos están destinadas al capital. Y ustedes dirán, ¿por qué acá dice cuentas deudoras de patrimonio? Simple y llanamente porque las cuentas reguladoras tienen que presentar saldo opuesto a las cuentas de patrimonio. Las cuentas de patrimonio normalmente presentan saldo acreedor. Si yo quiero modificar el saldo de alguna de estas cuentas, debo incorporar una cuenta que tenga saldo deudor. Para que un saldo acreedor con un saldo acreedor no sumen, resten. Entonces, por eso es que las partidas reguladoras, y hablando en términos genéricos, partidas reguladoras de activo, de pasivo, de patrimonio, siempre van a presentar saldo opuesto a su principal. Entonces, si la cuenta principal es capital social, patrimonio, acreedor, su cuenta reguladora tiene que presentar saldo deudor, para que en vez de sumar vaya a restar, y de esa manera se modifique el saldo en términos de unidades monetarias de su cuenta principal. Entonces, están bajo esa condicional. Y de esa manera que ustedes tienen títulos de partidas contables como aportes pendientes de integración o más comúnmente conocido como aportes por cobrar o aportes diferidos, accionistas, ahora esto segregado en preferentes y comunes, acciones por emitir segregadas en preferentes y comunes, sí. Entonces, de esa manera se generan estas partidas reguladoras. Acá tienen la cuenta principal, lo que decíamos, da origen a la cuenta regular. Si no tenemos la cuenta principal, no podemos aplicar una cuenta regular. Esa es la condicional. Entonces, de esa manera trabajamos con estas partidas. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Todo bien, licenciado. Bien. No, ¿qué tenemos aquí? Ah, no, mantenimiento del capital. Necesitamos un poco más de tiempo para conversar. En 6 minutos no voy a poder conversar. Necesito un poco más de tiempo para tratar esto.
No hay ninguna pregunta, quedaríamos acá. Y trabajaríamos el próximo lunes. Y las personas que quieran, el día de mañana para repasar a partir de horas 17. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Está bien, licenciado. Ya, entonces, señoritas, Está bien, jóvenes, licenciado. nos encontraremos en nuestra próxima sesión el día lunes a las 10:30 de la mañana. Hasta luego, licenciado. Que les vaya bien. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. licenciado. Hasta luego, licenciado. Que les vaya bien.